agendas públicas, exclusivos, las razones de los límites. Este es el libro de Sofía Caram, vinculado con la condena a Cristina, un prólogo de Federico Delgado. Aquí es una de las razones de las trampas, ¿no? Una de las razones por las cuales Cristina Kirchner, el 6 de diciembre, cuando se conoce el veredicto, dice no voy a ser candidata a nada, ¿no? Y gracias, doctor Delgado, muchísimas gracias. No solo ha prologado el libro de la compañera, sino que nos va a ayudar a pensar políticamente cómo la justicia se ha empantanado. Y pienso en Tucumán, pienso en San Juan, pienso en la Corte y pienso en lo que viene. Gracias por invitarme. El libro de Sofía es muy bueno porque es para todos los públicos, no tiene grieta. Y a mí me interesa mucho el dispositivo institucional, cómo funciona, y ahí se nota. Una cosa que hay que entender es que en nuestro país, que copiamos el sistema norteamericano, que no, es un sistema más, pero sí, copiamos ese, nuestra Corte Suprema tiene la particularidad que puede definir cuáles son los límites de su poder. Por eso, por ejemplo, en otras épocas, no hace tanto tiempo, otra integración de la Corte dijo que la Constitución, un artículo, era inconstitucional. El caso Fait, hace muchísimos años. Entonces, entonces hay que entender que aunque la justicia tiene, hasta hace algunos años, era como una suerte de cenicienta en la división de poderes, porque parecía que el Parlamento tenía mucho más poder, o el Ejecutivo maneja las policías, el Parlamento maneja el presupuesto, los jueces no manejan nada, digamos, tienen que, si quieren pedir que una sentencia se ejecute, tienen que pedirle al Ejecutivo, si necesitan plata se lo piden al Congreso. Sin embargo, estaba esta particularidad que nadie le ha prestado demasiada atención aún, que es que el sistema judicial argentino puede ponerse sus propios límites, y los límites se pueden correr o no correr. Eso, en un contexto de muchos problemas institucionales, como tenemos en Argentina, donde las paredes de las instituciones son como paredes agujereadas. Entra el viento, entra el agua. Qué buena caracterización esa. Es como un gran lugar donde... ¿Qué caracterización? Se meten cosas que no deberían ingresar, pero que ingresan. Entonces, en un contexto muy complejo, de mucha precarización, un sistema institucional que, por disposición de la propia Constitución, tiene la chance de fijarse sus propios límites, siempre nos va a traer problemas. Y acá hay un ingrediente más todavía, que es que todo nuestro Estado nacional, toda nuestra vida pública, los funcionarios en cualquier nivel de gobierno, siempre tienen límites para hacer su trabajo. Nuestra Corte Suprema no claro, tiene plazos. El gobierno, la Corte. Entonces eso, en un sistema judicial que tiene la posibilidad de extender su poder hasta donde quiera y que además puede manejar, puede contemplar en qué plazos trabajar, bueno, en contextos de crisis como el que estamos viviendo, nos va a traer problemas como nos trajo en otro momento. Pero digo, puede gobernar la Corte, de acuerdo a lo que vos decís. El sistema judicial nuestro tiene un gran poder de bloqueo. Bueno, recuerden el fallo Smith, en la transición tan compleja del 2001 al 2002, no sé si el Corralito, ayúdalo. La Corte Suprema en 48 horas obligó a los bancos a devolver dinero en dólares contantes y sonantes cuando no había. Recuerden Menem y su primer congelamiento de depósitos. La Corte Automática, claro. Digamos, toda nuestra vida institucional ha estado atravesada por la Corte Suprema en momentos de crisis. Y creo que no es un caso excepcional. Rosati blandiendo la Constitución en la Cámara de Comercio Americana. ¿Sabes qué pasa? Sí. Que la propia Corte dice, desde fines de 1800, que son los últimos intérpretes de la Constitución. Entonces los jueces de la Corte, estos, los que estaban y los que vendrán, pueden mostrarnos la Constitución y decir... la Constitución dice lo que nosotros decimos que dice, y contra eso no hay más nada. Déjame que le pregunte textualmente, claro, voy a citar un fragmento de la nota de Cristina, la carta, no sé si la leíste completa. No, me enteré acá. Cito un fragmento, dice, debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar. Que tengamos una candidatura prohibida por el partido judicial, porque frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la nación. Supongamos un escenario en el que Cristina efectivamente es la candidata. Con esta situación tal cual está dada, con esta condena que investigó acá Sofía y que editó su libro, ¿qué podría hacer la Corte? ¿Qué maniobra podría llevar adelante la Corte? Digo, ¿podría transitar una candidatura, Cristina, y llegar a ser presidenta sin sobresaltos? A mí me parece que
hay una cosa previa a eso. Los poderes del Estado fueron pensados para que nuestra vida sea mejor. Sí, claro. Para organizarnos, para ayudarnos, para que podamos desarrollar un plan de vida, para que estemos tranquilos, libres, seguros, que podamos prosperar. Estamos en un momento en la Argentina desde hace unos cuantos años en que los poderes están en una querella recíproca constantemente y divorciados de la agenda de la gente. La agenda de la gente es queremos seguridad, queremos pensar en prosperidad, queremos vivir bien. Sin embargo, los poderes del Estado están divorciados de la agenda del hombre de a pie y están en una puja, en una querella permanente, el Ejecutivo contra el Legislativo, el Ejecutivo contra el Judicial contra el Legislativo o como fuere. Entonces me parece que en ese escenario de tanta degradación puede pasar cualquier cosa, puede no pasa nada, que también es otra posibilidad. Pero puede pasar cualquier cosa, perdón, porque lo que hemos perdido, que es muy importante, vivir en sociedad es un gran despelote. Es muy difícil organizar tanta diversidad. Para eso se inventaron las mediaciones institucionales, lugares en los que podemos discutir, arreglar nuestros intereses, resolver nuestras disputas, pero la Argentina ha degradado todo eso en cualquiera de los niveles, desde una sociedad de fomento hasta un club, hasta un consorcio, es todo un lugar en el que hay una pelea permanente, discusiones sin sentido y mucha violencia. En ese esquema, la vida pública no puede ser una isla. Entonces me parece que estamos en un momento de mucha fragilidad y de muchos problemas. ¿Sabes qué me hace el pie para preguntarte algo que te quería consultar? Que es qué se puede hacer frente a esta coordinación que hay entre, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y un sector de la oposición hoy en día que presenta un amparo y rápido la Corte lo toma y en menos de un mes acciona cuando tiene causas que a cualquier ciudadano que necesita que la justicia responda le lleva por lo menos 10 años. Hay que recuperar la Constitución, cumplirla. Simplemente eso, en mi humilde opinión. El tema de los plazos de la Corte es una gran deuda, no es un problema de la Corte, es un problema de diputados y senadores que están en escenas de pugilato mediático hace muchos años y nunca a ninguno se le ocurrió dictar una ley que diga que la Corte Suprema tiene que dictar sentencias en tanto tiempo. Claro. Eso nos ahorraría un montón de sospechas. Se intentó una reforma judicial que incluya ponerle plazos a la Corte, pero no llegó ni a la discusión parlamentaria. ¿Y por qué fracasan todas? Les pregunto yo a ustedes, ¿por qué fracasan las reformas judiciales? Salvo la de Menem Erlañán. Porque las tira abajo el propio Poder Judicial. Porque me parece a mí que cuando hablamos de reforma judicial hablamos de cómo funciona el poder en la Argentina. Claro. Entonces el sistema judicial tiene un rol muy importante, cumple una función muy importante en un formato del poder, que es muy hostil a las grandes mayorías, que es muy remunerativo para unos pocos, que nos hace vivir a las grandes mayorías cada vez peor, pero sin embargo, ese sistema se sigue reproduciendo. Y por eso fracasaron Macri Garabano, Kirchner Vélez, Alberto Fernández, Cristina, todas fracasaron. Perdón, algo muy chiquito. Dijiste puede pasar cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa con la Corte y una eventual candidatura de Cristina? No lo sé. Cualquier cosa, digamos, me parece que no se puede hacer un nomenclador de posibilidades, pues es un ejercicio infinito. Pero cualquier cosa es que deje firme la condena en tiempo récord. Claro, eso podría llegar a pasar. Digamos, bueno, pero eso es otra particularidad. Estamos tan acostumbrados a que las cosas no se cumplan que es tremendo. Si los plazos del Código de Procedimiento se cumpliesen tal como están previstos... Podría pasar. Pero claro, es verdad. Sería cuestión de cumplir la ley nada más. Pero fíjate, esto es en el terreno judicial y especulaciones. Pero el militante, y un hombre que transitó ser gobernador, estuvo al frente del PJ, y hoy también estuvo en Ferro, como Gioja, que hoy es diputado, mira lo que dijo. Kirchner acaba de anunciar que no será candidata. ¿Qué le parece? Una pena. Primero tengo pena. Espero que no sea definitivo. Vamos a ver. Lo viene diciendo ella desde hace bastante que no va a ser. Hay un pedido expreso de muchísima gente que cree que es la más representativa, lo más representativo del movimiento nacional y popular en la Argentina, donde el peronismo es una especie de columna vertebral, sin ninguna duda que es ella. Nadie lo pone en duda. Bueno, son todos temas que habrá que ir resolviendo, ¿no? ¿Le faltó compromiso, Cristina, entiende, para postularse? No, para nada. Lo que Cristina está padeciendo es una proscripción mediática y una persecución mediática que no tiene límite. No tiene límite. Se la tomaron con la hija el otro día, con ella. A ver, son cosas que no he visto, que en otras partes del mundo no se hace, ¿viste? En esa declaración, Cristina dijo que no va a ser mascota del poder. Ya lo había insinuado eso. Bueno, lo que quiso decir es que a ella no le van a marcar la cancha si llega a ser, ¿no? A mí me parece que está en línea con lo que ha venido diciendo,
también está en línea que una gran mayoría del peronismo y de lo popular y nacional en la Argentina quiere que ella sea. Bueno, vamos a ver cómo se arregla esta contradicción, ¿no? ¿Se vienen las PASO? ¿Se vienen las PASO? Las PASO se vienen porque es ley, hermano, no se derogó la ley de PASO nacional. No, le está preguntando si el Frente de Todos se va a haber tendrá acuerdo. candidatos. Nosotros vamos a trabajar para que haya acuerdo. Ahora que va a haber PASO, va a haber PASO. Vamos a trabajar para que haya acuerdo. Hoy ha habido un clima de concordia, de acuerdo, sin ningún tipo de problema. Se nombró la comisión del Congreso Nacional, que es la autoridad máxima del justicialismo. Se nombró a su presidente, Gildo Infran, un gran compañero, como el que va a firmar cualquier tipo de acuerdo que se haga con otros partidos, movimientos y demás. Bueno, lo invito, Delgado y el resto de los compañeros y compañeras. Sigamos, dame los párrafos, algunos de los párrafos que esta tarde se dio a conocer. Por ejemplo, felicita. Bueno, dice, para los que siguen repitiendo que lo monetario es la única causal de inflación y aún conservan algún espíritu crítico de la investigación, los invito a ver los gráficos sobre evolución de la base monetaria, precios constantes y como porcentaje del PBI que publica el Banco Central todos los meses. Está hablando, bueno, en el párrafo anterior decía, resulta insoslayable señalar las consecuencias catastróficas de la pandemia, no solo en lo sanitario y social, sino también en lo económico, con la profundización de la concentración del ingreso y el crecimiento de la pobreza. De la pandemia no salimos mejores. Bueno, insisto, nada de lo que leemos publicado en esta carta de hoy es novedoso en cuanto al discurso de la vicepresidenta. Está ratificando la posición que viene dando a conocer cada vez que da un discurso. Fíjate, querido Gustavo, buscame el párrafo donde habla de que para que no la entrampen, para no caer precisamente en la trampa de algo parecido a lo de Tucumán. Sí. Es uno de los últimos párrafos. Es interesante porque ese es el disparador. Porque Gioja decía recién, hay que ver cómo salimos de esta contradicción, ¿no? Claro. De que está en esta situación Cristina, que está reiterando que es una situación muy delicada, pero la mayoría de nuestro electorado la quiere a Cristina. ¿Cómo se sale de esta contradicción? La respuesta que dan ahí desde el Frente de Todos es: la movilización popular siempre fue nuestro gran aval, nuestra gran herramienta, como la principal herramienta de la caja de herramientas del kirchnerismo, que hoy está desactivada. Totalmente. Que hoy no hay un sector de la población que, digo, fueron estos Salgamos fallos. a la calle. No hubo un impacto en la calle, no hubo, hay una desmovilización, una despolitización muy grande. En todos, que ni siquiera el propio kirchnerismo está pudiendo volver a enamorar a esos sectores. Que vos reúnas ¿no? 500 personas, cualquiera de los candidatos, en un salón de la Feria del Libro no mueve la perímetro. ¿A usted no les parece que ella se adelanta a lo que va a decir el 25 de mayo? No, yo lo que me pregunto... Es decir, rompe la expectativa del 25 de mayo. Es cierto, prepara el terreno. Que tampoco está confirmado. Dos cosas igual ¿Cómo también. impacta esto? ¿Desinfla el 25? ¿O va a salir más gente el 25 a decir, pensalo? Para mí lo promueve, Felicita. Yo tomo lo que estás diciendo y para mí lo promueve. Y yo creo que hay dos cosas donde hay que poner el foco y para mí son las más importantes del mensaje de la vicepresidenta. Y tengo la sensación, y me parece importante que nosotros lo destaquemos, de que ella insiste con eso y no se termina como de recoger el guante en la dirigencia y quizá tampoco en la militancia o en la sociedad. ¿Qué es? El programa. Lo más importante es el programa. Claro. ¿Qué vamos a hacer con la economía después del 10 de diciembre? Es la principal pregunta. Y lo otro, hay una parte que busca sensibilizar. A ver, yo ahí tengo un par de la párrafos. pandemia no salimos mejores. A ver, pero otro párrafo que a lo mejor nos puede servir como disparador. A ver, amigo. Es que cuando hablé de proscripción en diciembre del 2022 no era en ejercicio de arte adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como 3 personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas, atención con esto, de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático o bien debilitarlo, conduciéndonos ¿a dónde? A un callejón sin salida. ¿Vos crees eso, Delgado? Yo no, la verdad que no tengo esa información. Lo que no me parece bien es que en general los dirigentes políticos que tienen una responsabilidad muy fuerte en generar la cultura de la democracia, la cultura de la ley, la cultura de los procedimientos, utilicen sus críticas que son legítimas a los sistemas públicos como un instrumento. Y me parece que eso lo que hace es degradar más lo poco que nos queda de democracia. Han pasado 40 años del 83. Sí, claro.
nuestra democracia lamentablemente se reduce a un sistema para elegir autoridades. Es maravilloso, pero es muy poco. Y la democracia es un horizonte inacabado para vivir bien. A mí me parece que los dirigentes deberían trabajar sobre eso, y para trabajar sobre el futuro, sobre prometer una vida mejor, explicarnos cómo lo van a hacer, no estoy tan seguro que haga falta utilizar nuestra pobre vida institucional encima como un instrumento. Ahora, ¿no te parece imprescindible el juicio político de la Corte? No lo sé. No lo sabes. No, porque yo hace mucho, esto lo escribí en un libro hace bastante tiempo, que yo decía que aunque pongamos 12 rabinos, 12 sacerdotes o 12 pastores, va a ser igual, porque hay que discutir dispositivos institucionales, y mi humilde, como pongo en el libro de Sofía, hay que discutir el dispositivo y no tanto las personas, porque me parece que el dispositivo... ¿Qué es un dispositivo? No el dispositivo institucional. Claro. ¿Cómo está pensado el Poder Judicial? Porque cumple una función en el formato del poder de la Argentina, que es muy, pero muy importante, muy, pero muy importante. Y incluso yo he escrito también que asigna la cuota de impunidad que exige ejercer el poder político en nuestro país. Bueno, entonces me parece del poder. Claro, del poder. Y bueno, y el sistema judicial es parte del poder. De todas maneras, me pregunto si no hace falta diversidad en la Corte, si no suma la diversidad, digo, ¿de dónde provienen los miembros? Falta de equidad de género. Tenemos una Corte reducida a 4 hombres masculino y pero hay centrista, 3 ¿no? jueces porque hay que nombrar 2. ¿Y cuánto hace que nos nombramos? Claro. A ver, dame la frase, la de la mascota. Ponémela acá, es más fácil. A ver. Ya lo dije el 6 de diciembre del 22. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón. No se trató de una decisión apresurada, pero en esa anterior está toda la explicación. Y aparte dice, los conozco, sé cómo actúan y sé cómo van a actuar. Cristina lo que está haciendo es desactivar lo que podría pasar con el Poder Judicial y desactivar el discurso de la oposición. Yo insisto con esto porque hablo con ellos todos los días. Ay, ¿qué te dicen? Estaban esperando que Cristina Kirchner sea candidata porque tienen servido en bandeja el discurso de campaña. La condenada, ella misma lo dice, condenada. Claro. Digo, tenían servido el discurso de campaña respecto de la candidata condenada. Claro. Por eso ella insiste que este es un fallo de la proscripción, porque fue una sentencia jurídica para una proscripción política. Lo que ella ratifica con decir yo no voy es no les voy a dar el gusto. Ahora es muy difícil porque el contexto no cambia, más allá de que Cristina se baje o no. Quiero decir, hay un bloque de poder que está conformado no solamente por ese Poder Judicial, sino los medios de comunicación concentrados, cierto sector de la economía, del empresariado, de la oposición, que se mueven como eso, como un bloque. Así que quien sea el candidato también va a sufrir el agobio constante por que eso ya... el programa que dice Nico, por eso el programa, y por eso Guado de Pedro el otro día, cuando le preguntamos a Feli, nos decía, bueno, tiene que haber un programa común, y si no hay, que cada precandidato del Frente de Todos vaya con su propio programa y se dirima en la PASO. Yo creo que el programa viene a responder a lo que ocurrió con la figura de Alberto Fernández, que no fue por lo que se había planteado en el año 2019. Es mejoremos, por eso, el mensaje, ¿no? Incluso cuando ella dice, por primera vez, pensemos un programa de gobierno, dice, para que ninguna de estas políticas vuelva a depender de una sola persona. O sea, está apuntando a que sea quien sea el presidente, el programa sea efectivamente pensado por el Frente de Todos. Ni Mauricio ni Alberto la resolvieron. Exacto. No, claro. Y si había alguna duda de lo que iba a hacer la Corte Suprema, digo, nos remitimos a las pruebas. Con lo que pasó en Tucumán, San Juan y puede llegar a pasar en Formosa, está clarísimo cuál es la estrategia. Que confirma lo que ella venía avisando. ¿Puede hacer eso la Corte? No lo sé. ¿Puede pasar por encima de las constituciones provinciales? No lo sé, porque es difícil explicar en televisión. Es muy brumosa la forma en que la Corte puede elegir en qué caso interviene y en cuál no. Claro. Hay un artículo de una ley número 48, imagínense los años que tiene 2 o 3 causales muy específicas que justifican la intervención de la Corte, pero en el año 1916 la Corte nuestra inventó una causal diferente, que está inventada, que es la causal de arbitrariedad, y por esa ventana eso se puede abrir, se puede restringir, entonces es muy difícil anticiparte. Yo creo que hacer futurología con lo que puede hacer un tribunal como la Corte Suprema
concebido como el modelo nuestro, el norteamericano, que son bastante similares, es muy Cosas difícil. que el otro día me contaban, ustedes nos están viendo en todo el país. El canal queda en la avenida Figueroa Alcorta. Me contaban que Figueroa Alcorta fue presidente de la Corte, Sí, señor. que avaló el golpe de Iriburu. Claro. Bueno, tenemos el claro, monumento más grande claro. de la Argentina, es el monumento a Roca, va, de Buenos Aires, por lo menos. el ¿Entendés? monumento a Pero Roca. tenemos la Corte, corte del bueno, 2 por 1, digo, bueno, no nos fue- podemos asustar de para nada. los que Y la saben, dictadura militar. dicen que es la mancha de origen de nuestro... Que es el germen de origen Alcorta de y nuestro Uriburu. sistema judicial, es la Sí. famosa acordada de 1930, cuando ¿Te la das Corte cuenta? tuvo la oportunidad de tener un coraje cívico que no tuvo, que es decir, esto es un golpe de Estado, interrumpió un proceso democrático, ustedes son usurpadores, y la Corte escogió el camino de por ahí acercarse al calor Mirá del poder. vos, tan significativo. Todo por esto ahí- mientras López Obrador está No, invitando al debate pero- social, digo, de que se vote también para elegir a quienes te representan en el Poder Digo, Judicial. entonces, Me parece que no es un mal debate ese. hay siempre las Cortes Supremas nacen y son concebidas para un formato inicial del poder que son nuestros padres fundadores. La nuestra, a partir de ese precedente, dicen los que saben, empezó a tener una interrelación con el sistema dirigencial, económico y Sí, político, claro. que no está previsto ni querido en la Constitución, pero que existe. Y por eso también cada gobierno de turno ha tratado de tener su corte. Es decir, sacar lo que están, Bueno, menos tenía los poner 9, uno la nuevo, automática. ampliar, como el caso de Menem, o un juicio político. Vamos, Bueno, pero- tiene que ver también con nuestra cultura política, que es bastante peculiar, es bastante compleja, y que tenemos una tradición que, si bien tenemos una gran tradición democrática, porque creemos en la pronunciamiento popular, en el voto, nos cuesta mucho tolerar las mediaciones republicanas, como decía sabiamente Guillermo O'Donnell. Pero la corte de Néstor Kirchner era mucho más plural. No eran 4 personas, una de ellas con un proceso por enriquecimiento ilícito. por No, de hecho, ejemplo. incluyó los Era mucho concursos, más o plural. sea, una modificación digamos, del proceso de esa selección. corte es la emergente de la crisis del 2001, Claro, que se llevó dos puesto a mujeres. casi toda la vida pública argentina. Era un reclamo de salubridad institucional muy fuerte y era gente muy prestigiosa, incluso Zaffaroni era una persona que estaba Exactamente. peleado con los Ahí nos Kirchner. quedan 3 minutos. Hay una pregunta de ¿Puedo tirar la Felicita. pelota afuera en los 3 minutos que quedan? No sé si Bar, afuera. ¿Qué vas a hacer? No, me pregunto, porque estamos hablando de la Corte, de la necesidad de reformar la Corte, de cuál sería la mejor, la composición. En muchos países de la región están reformando directamente la Constitución, tirarla abajo y empezar de vuelta. ¿En Argentina en algún momento hay que pensar en eso o no? Yo no sé, yo creo que nunca la cumplimos. Yo empezaría a ser más conservador y cumplirla, a ver qué pasa. Mira. Si cumplimos lo que está, por ejemplo, coparticipación federal, que es el dinero, cómo repartimos nuestra riqueza. Desde el año 1994 Sí. hay una ley que está pendiente de sanción del Tiene Congreso, parches, ¿no? De que tiene todas que ver con maneras, eso. Si empezamos por cumplir y no hacer grandes transformaciones, a lo mejor nos va un poquito mejor, pero es una intuición. ¿Cómo cumplís con una corte totalmente parcial que Se- responde al poder con económico de repuli- turno? hay ¿Cómo en- cumplís con en la con Constitución ellos? hay un O sea, mon- ¿cómo los respetás? En la ¿Desde Constitución dónde hay los un montón de respetás? mecanismos para que los poderes, para que las personas que trabajan en los poderes sean leales con la Constitución. Lo que no estoy tan seguro es que siempre los hayamos puesto en movimiento. Sí. A veces lo hacemos testimonialmente, pero no estoy tan seguro que hayamos exprimido las posibilidades que nos da la Ahí va. Constitución. Bueno. Quizás si hacemos eso, Los a lo gobernadores mejor nos sería un poco mejor. Claro, venía con la Constitución abajo del brazo, ¿no? Con Claro. toda esta discusión con Horacio Rodríguez Larreta, justamente, y con lo que había actuado Bueno, Mauricio nos Macri. quedan un minuto. La última. Me quedé pensando con esto que decías recién también, con este Poder Judicial en realidad, que se remite a los orígenes, ¿no? Y pienso de dónde son los jueces de la Corte Suprema. Buenos Aires, Capital, Entre Ríos, Santa Fe, ese país centrista que quiso un prócer llamado Sarmiento, ¿no? Pienso también en esas injusticias que siguen Sofía. estando. Pienso que se mueve todo el tablero nuevamente dentro del oficialismo, dentro de la oposición, que a partir de hoy, nuevamente, con la centralidad política de Cristina Ahí Kirchner, va. a quien le guste, a quien no le guste, Ahí hoy va. se volvió a mover el tablero electoral y queda muy poquito de tiempo de descuento. Osvaldo. Yo creo que hay que elaborar un plan de gobierno urgente, o sea que el Frente de Todos tiene la obligación de elaborar un plan de gobierno para el futuro, Claro. pensando en el futuro, cómo lo va a hacer. Y en cuanto a la Corte, no creo que se pueda tener respeto por esta Corte Suprema, ningún respeto, ninguno. Don Fiscal Delgado. Gracias por cierre. invitarme. No, gracias Les a recomiendo vos el libro por de venir. Sofía Gracias. y a utilizar ese tipo de textos para pensar y no para enojarnos, sino para pensar Para repensar. por qué funcionan las cosas, no como deberían funcionar.
Bueno, Felicita, nos un vemos mañana. cimbronazo, nos vemos mañana. Estaba revisando recién las cuentas de algunos referentes Ay, ¿qué dentro dicen? del De frente. todo. No hay reacción en muchos casos Hay todavía. mucha Me parece que fue Esto una recién bomba que empieza. cayó, claro, mientras todos estaban pensando en el Congreso y pensando en el 25, más tardar. El jueves se cumplen 4 años del video que yo te hacía recordar hoy, no es mañana, es el jueves la fecha, de aquel video de Cristina Kirchner en donde anunció cuál iba a ser la jugada, digamos, del frente. Nos reencontramos. Televisión Pública Noticias y con cierre de edición. No te vayas.